Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Friends. Que les habla es Gabriel Nieves. Dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete. Es bien importante que te suscribas. Cada vez somos más personas suscritas a este canal de GW5 Network. Todavía Hablando 24 Friends sigue viviendo en su página original. Yo lo subo en ambos estudios, ¿no? El de GW5 Network y Hablando 24 Friends. Si quieres auspiciar este podcast o cualquiera de los podcasts del estudio, puedes escribirnos o llamarnos al 787-221-9530 o a info@gw5.com. Recuerda que si me estás escuchando, GW5 es en letras, no en número, ¿ok? La invitada que tengo hoy es una invitada que yo creo que hace de todo en el arte. Es directora, productora, actriz, fotógrafa. Cuando tú buscas, dices, pero esta mujer va a seguir haciendo cosas. Porque escribe también, tú sabes. No para de producir y de verdad que es una chulería. Es más, voy a empezar con una anécdota. No la conozco hace tiempo y hablamos como si nos conociéramos hace 1000 años, porque estuvo en el Penthouse de invitada y hoy la tengo para hablar un poco más extenso de su carrera. Tengo hoy aquí, siempre miro porque siempre meto las patas con los nombres, Viviana Torres nos estará visitando aquí en GW5 para Hablando 24 Friends. No sigo hablando, vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida Hablando 24 Friends a Viviana Torres. ¿Cómo tú estás, Viviana? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Vamos a continuar nuestra conversación. Lo estaba diciendo en el opening, de verdad, no estoy mintiendo, nosotros hemos empezado a hablar y parecemos que nos conocemos un montón. Y es que las dos oportunidades que tuvimos el break ¿verdad? En el Penthouse y ahora, antes de grabar, pudimos hablar un ratito y conversamos, y pues obviamente gente creativa, nos gustan las mismas cosas y ese tipo de cosas. Viviana, yo le pregunto esto a todos mis invitados para arrancar. ¿Qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú decidiste y dijiste, yo me dedicaré a esto? Mira, yo he tenido recientemente esa reflexión porque no era algo que yo siempre deseé ser de niña. El arte realmente llegó a mi vida. Yo siempre digo que el arte salvó mi vida de alguna manera, me dio propósito, pero llegó tan temprano a mi vida. Yo empecé en la industria a los 14 años. Y como llegó tan temprano en esa edad que realmente uno no sabe lo que quiere hacer, pues como me fui acoplando y me fui integrando en las diferentes disciplinas y ahora 22 años después reflexiono, mira, sí es que yo me dedico a esto, pero no fue como intencional de primera instancia. Pero qué bueno que fue bien temprano, eso es bueno. Fue bien temprano y yo pienso que para mí lo que hizo clic fue precisamente eso, el tener la posibilidad de verme en un espacio, sobre todo en teatro, que fue donde yo comencé, donde mi voz era escuchada, donde yo sentía que yo podía decir algo sin el miedo necesariamente a ser juzgada directamente porque me escondía detrás de un personaje. Entonces eso, como adolescente, es atractivo. Claro. Luego ya pues uno va... Trabaja la timidez. Claro, uno va entendiendo otras cosas en la industria y uno va conectando de otras maneras con la gente que uno conoce, con las relaciones interpersonales que uno crea, con cómo tú ves que el público se impacta o se relaciona con tu trabajo y ya pues uno va como encontrando otros clics a lo largo de la carrera. Porque tú tienes muchos clics. Tienes muchos. Bueno, antes de arrancar con tu historia, ¿verdad? Vamos a hablar de que tienes tu película, está estrenando en la sala, se llama Entre el grito y la celda, es la historia de Lolita, lo hablamos, ¿verdad? Bien poco en el Penthouse, pero háblame un poco antes de arrancar con lo demás para que la gente sepa de qué puede esperar con esta película. Entre el grito y la celda es un proyecto personal que es una traducción a cine de la obra de teatro que llevamos 11 años haciendo. Es un monólogo que se concentra en el primer año de prisionera de Lolita Lebrón y va en retrospectiva al ataque al Congreso y a otros momentos en su vida en la década del 50 que fueron de alguna manera propulsores en ella quizás tomar la decisión de hacer lo que hizo y de liderar el movimiento nacionalista como mujer en ese sentido. Es una película, es una exploración muy íntima, que es muy extraño en una figura como Lolita, porque la conocemos como esta mujer fuerte, líder, política, y nosotros nos aventuramos y nos atrevimos a indagar un poco más en la vulnerabilidad de ella como mujer, como madre, como religiosa, en una reflexión muy artística, que es lo que van a ver en cine.
Más que nada para dejar el proyecto como legado. Después de 11 años de hacerlo en las tablas, el verlo en filme también nos hace pensar que va a llegar a más gente, que podemos con el proyecto llegar a más países todavía. Ya, con teatro ya hemos estado en 5 países, pero con la película Más de 50 funciones, ¿verdad? más de 60 Ya va funciones por a lo largo 60, de estos wow. años. Yo perdí la cuenta en un momento Ajá, dado. La última vez que conté eran como 60. ajá. Pero en ese sentido lo hemos hecho con mucho esfuerzo porque viajamos con la escenografía, con el equipo de Ujú. trabajo y eso es extremadamente costoso. Por fortuna, estos lugares donde hemos estado son festivales o organizaciones que nos invitan y nos llevan Ya. y nos ayudan Ujú, ujú. económicamente a sufragar esos gastos, pero lo hacemos realmente porque creemos en el proyecto y le tenemos mucha pasión y mucha convicción. Sí, yo creo que todos los creativos nacimos lo primero por lo que le hacemos todas las cosas porque nos gusta. Esto no Ujú. es por lo regular el que viene y le apasiona esta vida, no realmente no empieza por el punto del dinero, empieza más porque le apasiona, Y es que porque le llena algún tipo de vacío es también. una carrera y una industria tan sacrificada Ujú. que si no te gusta, no vas a ser feliz. Correcto. Porque yo lloré tantas veces en esta película y el equipo de trabajo también se sudó un montón y al final del día cuando veíamos el producto de lo que se había grabado en el día o yo misma editando que veía una escena me conectaba con el proyecto. Decía yo ahorita en una conversación, yo hice este proyecto como yo quería hacerlo. En ningún momento, quizás al final fue que empecé a tener esa conciencia de qué dirá la gente, qué pensará la gente, cómo lo Ujú. recibirá, pero todo el principio, cuando se montó el muñeco en edición, yo lo edité y hice la película como yo la tenía en mente y como un proyecto que yo me sintiera orgullosa de decir, eso lo hice yo, eso es mío. Y yo creo que ahí es que está el valor del proyecto, porque cuando tú haces proyectos pensando en si la gente le va a gustar o no, pierdes tu identidad en el Y proceso. nunca ganas. O sea, Ujú, nunca ganas, nunca vas a ser feliz a todo el mundo. ujú, Yo creo que el que es creativo debe comenzar trabajando su arte para ser feliz él y ujú, después va a ver que cliquea un montón de gente con tu misma visión. correcto. Yo creo que eso es bien importante. Hay algo que antes de arrancar con tu comienzo en el arte, hay algo que tengo una curiosidad. ¿Cómo se te hizo? Yo sé que viene de la pieza de la obra, pero ¿cómo tú descubres a una persona que todo lo que escriben es de un momento violento, de un momento de lucha? ¿Cómo tú descubres a esta mujer más allá de lo que los libros nos ha presentado siempre? A través de su familia. Nosotros tuvimos la fortuna cuando a mí se me ocurre la idea en el 2013, que viene de un proyecto de clase para, para mi maestría en fotografía. Yo hice un proyecto que se llamaba Autorretratos como mujeres puertorriqueñas y era una investigación académica para la clase de autorretrato. Yo tengo una Ok. maestría en fotografía donde yo investigaba a mujeres puertorriqueñas, su historia, su vida, sus aportaciones al país y luego entonces recreaba un retrato de ellas en su historia, pues yo lo recreaba como un autorretrato. Cuando hice el de Lolita, primero que me sorprendió un montón el verme al lado de ella y parecerme tanto. Nunca lo había Ujú. realmente pensado. Eso me sorprendió mucho. Fue el autorretrato que menos tuve que manipular en Photoshop para que los rasgos se parecieran. Y segundo, la falta de información precisamente de ella como mujer. O sea, todo lo que encontraba era de su hazaña política, de sus Ujú. luchas, pero me daba mucha curiosidad de saber quién era ella realmente o quién fue ella como Porque tomó mujer. las decisiones que tomó. Claro, y yo nunca la conocí personalmente, pero sí la llegué a ver en discursos y la veía en marchas y la vi muy envuelta en la huelga del 2010 de la universidad y Ya. la desobediencia civil en Marina en Vieques, o sea, muchas luchas que me intrigaba saber quién era ella. Y entonces cuando le traigo la idea a mi papá, que es el que hace el libreto de teatro original, empezamos a buscar información y conectamos con la sobrina a través de un correo electrónico. Ella nos invita a su casa, nos abre las puertas y poco a poco entonces también fuimos dialogando con su hermana menor, con Aurea Lebrón, Ujú. y ambas fueron las que nos dan ese acercamiento y nos empiezan a hacer un montón de cuentos y anécdotas que mi papá y yo nos mirábamos como, esto no lo sabe nadie, esto no está en ningún lugar. De hecho, muchas historias que no están en la obra porque es que no da el No caben, sí, no tiempo, caben, no caben. pero así fue que conectamos con ella más allá de lo que dicen los libros. Sí, porque tenía mucha curiosidad porque
vamos, cuando tú buscas así históricamente, pues se va todo lo político que hizo esta persona. Ujú. Pero ¿por qué llegó a hacerle por qué se interesó en la política? ¿Por qué quiso luchar? ¿Sabes? Yo decía, wow, ¿dónde lo sacó? Nada, en la mejor base del mundo es la familia, son los que mejor conocen a Ujú. esa persona realmente como es, porque ¿verdad? La gente a veces eh, piensa que conoce gente y es la versión que tú estás haciendo de esa persona, no Ujú. necesariamente es la real, ¿verdad? Sí, Este, y aún así yo pienso que nunca nadie realmente conoció a Lolita en su totalidad en ese sentido. Yo creo que conectando historias de familia y amistades hemos construido un imaginario bastante completo, pero era una mujer muy compleja, muy privada también, y tenía unos quiebres y una vulnerabilidad que nosotros proponemos en la película, pero que en realidad no hay manera de confirmar que fue así o no, claro. porque ella todo lo vivió en su privacidad porque su patria era primero y su figura pública, como estaba atada a la lucha por la patria, eso era lo más importante. Ok, como estamos hablando de historia, vamos a echar para atrás. Vamos a Vamos a echar para echar atrás. para atrás. Me dijiste que a los 14 años entendiste que, luego de adulta, entiendes que a los 14 años sí llegó tu vocación. ¿Cómo llega esa vocación? ¿Cómo empieza a desarrollar esa vocación? Pues mira, yo me crié en Calley, yo soy de Calley. Por los pueblos pequeños en Puerto Rico no hay realmente muchas oportunidades para Ujú. tú descubrir tus destrezas y desarrollarte. Sin embargo, mi papá me inscribió en una academia de actuación que había en Cagua en ese momento, donde Johanna Rosalí era la maestra y Ujú. Carlos Santiago. Y Ok. ahí cogí unas clases de actuación, de dicción a los 12 años y como me gustaba, me interesaba, pero es una edad realmente que uno no comprende del todo Ujú. la complejidad de lo que estás haciendo. Uno lo ve como algo que haces los sábados. No piensas que se va a convertir en tu carrera. Sí. Y luego, con una audición que salió en el periódico para una obra que se llamaba Mis años en la High, eh, mi papá me dice, mira, si te gusta lo que estás haciendo en las clases, vamos a intentarlo. Y me llevó a la audición y me agarran en esta producción en una compañía que se llamaba Producciones de Esperón, de David Esperón, que estaba en la Ajá. parada 18 en Sí, sé cuál Santurce. es. Y de ahí salimos un montón de gente que está trabajando, Israel Franco Müller, Virginia Romero, Yadilis Barbosa, todos somos de la Sí, ese misma, grupete, como le dice ese así. grupito somos de la misma generación de Producciones de Esperón en ese momento. Estamos hablando de temprano en los 2000. Ujú. Eh, y bueno, ahí seguí haciendo audiciones, integrándome a más producciones. Ahí conozco a Sara Pastor, ahí conozco a un montón de gente de la industria. Y ahí ya cuando estaba en los 14 años, que llevaba ya como un año en la compañía, me da con escribir, me da con Ah, hacer wow, empezó bien temprano mi lo de la propia escritura. obra. Sí, y me acuerdo que mi quinceañero fue en el ensayo general de esa obra. Ah, o sea que si la escribes y logras sacarla. Sí, la pusimos en escena, se llamaba Amores Urbanos, fue la primera obra con la que mi nombre estuvo en el periódico, que se recibió la acogida del público, yo actué, la escribí, la dirigí, y entonces poco a poco me fui desarrollando en la compañía, en los festivales de teatro que tenían, todas las producciones, y a los 16 años, eh, de la mano de Noelian Ortiz, que también está Ujú. en televisión ahora, con Sí. su compañía, decidí hacer uno de mis proyectos en Bellas Artes, que se llamaba Mujeres. Y esa fue mi primera obra escrita y actuada en el Centro de Bellas Artes y de ahí, pues, ¿Y producida también? producida también. Ok. Vamos Sí, allá porque porque a esa estamos, edad uno se creía que uno era eh, invencible. cierto, pero a esa edad también los medios ganan por lo regular. Sí. ¿Sabes? Que tú no te atreves a tirarte, sí, puedes tener la iniciativa, pero siempre uno se pone el tranque de, si consigo a quien la produzca, la hago, pero estamos hablando que te tiraste bien Yo me lo temprano tiré el todo. overall, Sí. sin tener ningún tipo de experiencia. Sin ningún tipo de experiencia y la realidad es que la puesta en escena es tan hermosa. Yo mirando para atrás ahora, mi Mm. papá es matemático, mi mamá es bióloga, pero obviamente como empecé tan temprano, pues se envolvieron conmigo en las artes y mi papá hizo la escenografía de esa obra y de Amores Urbanos también. Amores Urbanos eran unos carritos. Nos prestaron el interior de unos carros y todo. Mi papá creó 3 carros en escena, que Ok. era la escenografía. Y luego en Mujeres eran unas cajas de Barbie y nosotras empezábamos, el director fue Orlando Rodríguez y él conceptualizó mi libreto que Ujú. trabajaba las problemáticas de las mujeres como si fuéramos muñecas. Y Ok. entonces toda la escenografía de la sala experimental de Bellas Artes eran como unas cajas gigantes de Barbie cuando Barbie no era un Ajá, tema. sí, porque ahora sí, ahora es fácil decirlo. Claro. Y yo pienso que mirando para atrás,
todas esas aventuras que nos tiramos en ese momento realmente eran trabajos dignos y eran trabajos bien hechos, tampoco eran como locuras de niños, tú sabes, eran producciones a Si las no que se estaba dedicaba, jugando al no teatro. estábamos jugando al teatro y yo creo que en ese momento no nos dábamos cuenta de cómo estaban cambiando nuestras vidas y cómo estaban causando nuestras carreras, esos proyectos que estábamos haciendo. Pero aquí hay algo bien importante. Yo he entrevistado a muchos actores y no todos pueden decir lo que tú acabas de mencionar en estas obras. Tu papá y tu mamá tomaron cartas y dijeron, vamos, no, no es como vamos a apoyarte, no, vamos a meternos y vamos a meterle mano a que esto se logre. Tu papá se puso de carpintero y le metió y te trabajó escenografía. Eso es muy diferente a vamos a apoyar a la nena a hacer obra. Sí, no, yo estoy bien consciente de lo afortunada que yo fui en ese sentido. Yo soy hija única y el que mis padres se hayan envuelto en mi carrera desde tan temprano, incluso ahora en la película. Mi Lo mamá es la sé, prop master de la lo película, ella sé, hizo la utilería. por eso te digo que esto no se detuvo en vamos a ayudar a la nena cuando estaba, No, es de vida. es un proyecto de vida y que ha crecido, mi carrera ha crecido conmigo, porque como empecé tan temprano, eh, yo pienso que quien yo soy ahora como artista y como profesional interdisciplinaria tiene mucho que ver con ese acompañamiento también de que mi vida personal fue a la par con mi vida profesional, incluyendo mis padres y mis relaciones y mis amistades. Eh, Toda mi vida tiene que ver con el arte de alguna Sí, manera. porque es que tú tienes un montón de ramas y todas son pegadas al arte. O sea, Ujú, no hay ninguna que diga, esta está haciendo otra cosa. Es sí. abogada y todo lo demás lo hace porque le gusta el Yo arte. creo que la más diferente quizás fue el periodismo, ejercer el Sí. periodismo, más que nada por los temas que me ha tocado trabajar. Ujú, Cuando trabajé en El Nuevo Día, yo era la periodista de la sección que se llamaba Puerto Rico se reinventa en el 2009 cuando fueron los 17,000 despidos ujú. de Fortuño y ahí tuve que abordar un montón de temas desde la quiebra, desde este negocio, ese tipo de contenido más árido que pienso que lo que hizo fue darme más herramientas y más estrategias. Ok, yo quiero saber los momentos en que cliqueabas a otra. Ajá, Ok, otra profesión. porque estamos hablando de la actuación, que es la que comienza toda Eso es. esta avalancha de diferentes ramas, porque cuando estoy diciendo esto, gente, no estoy exagerando, las hace todas. Eh, ¿Cuándo viene el primer cambio? Porque ya arrancando fuiste actriz y productora. Ujú. O sea, arrancando Y y bueno, dramaturga, y estás como escribiendo, dramaturga sí, porque todo esto empieza porque empiezas a escribir. O exacto. sea, no es que coges y coges los derechos de una pieza y la haces, Ujú. sino de que estás hablando de que ya estás haciendo tres facetas en una. ¿Cuándo viene el próximo cambio? Cuando entré a la universidad. Ok. Cuando entro a la universidad y tengo que escoger qué quiero estudiar, yo decía, bueno, ya yo llevo varios años trabajando en teatro, no me quisiera quedar ahí porque siento que todavía tengo mucho que aprender y Ujú. ahí como me gustaba escribir, pues solicité para la Escuela de Comunicaciones, para Información y Periodismo y ahí empezó ¿En qué en universidad? la En la UPI, UPI. Jerezana de corazón, la Sí. mejor universidad del Caribe, según los números. Estoy Sí, bien porque, orgullosa de eso. sí, porque tengo la de la que hiciste periodismo en la UPR o fue. Sí, información y Exacto. periodismo, una Ujú. concentración en información y periodismo. Tuve grandes profesores ahí, Mario Roche, fue fundamental sobre todo para enlazarme en la cuestión de la política, porque cubrimos las elecciones como estudiantes, nos tocaba cubrir elecciones para los medios, Lourdes Lugo, Es que, muchas experiencias y muchos es que mentores lo que buenos. me llama la atención es que, vamos, viendo lo que hoy en día haces, me hubiera dado mucha lógica que de actriz saltaras a fotografía, ¿sabes? Ujú. Como que me da lógica, ok, vamos a algo que es más técnico, ¿no? Más, pero brincas a periodismo. A periodismo, pensando en que realmente lo que estaba haciendo era, lo que iba a hacer era solidificar mis destrezas de escritura, pero me Ok, encuentro ahí fue con que, estos ok. mentores y con estos profesores que me insertan en el periodismo desde la investigación, desde la profundidad de contenido, desde las técnicas de entrevista, no solamente la escritura. La cobertura de las elecciones en ese año que yo estuve en la Vamos, que universidad, se para ayudan mí, ambas. claro, pero para mí fue bien una puerta que se me abrió el estar allí en los comités, el cubrir, el hacerme consciente de esta otra parte
que no todo es entretenimiento, sino hay una cuestión educativa, social, que estaba atado a eso. Y vamos, que yo seguía haciendo teatro mientras estaba haciendo el bachillerato. Claro, yo llegué a coger exámenes con el maquillaje de una función. Así. Exacto. Tú sabes, porque hay que hacerlo. Y en ese sentido, pienso que lo más que agarré de ahí fueron las destrezas de investigación, sobre todo. Y siendo estudiante de la UPI, empiezo un internado en el Nuevo Día. Y ahí entonces el Nuevo Día me ofrece quedarme trabajando en el periódico. Trabajé casi 2 años en el Nuevo Día. Y en ese trayecto fue este momento histórico en Puerto Rico, donde el país se sacudió con la cuestión económica. Y me tengo que insertar en estos temas más áridos, más densos, que igual requerían mucha investigación, mucha lectura. Ahí también empiezo a participar en congresos internacionales con la universidad, participando a nivel ya académico, presentando investigaciones. Ahí fue que fui a Cuba por primera vez, ese tipo de experiencias, ¿no? Cuando se acerca el momento, y bueno, ahí también se me abren las puertas de enseñar en la universidad, en la UPR Calley, y ahí es que brinco del Nuevo Día a UPR Calley a dar clase en la universidad. Yo tenía estudiantes que eran mayores que yo. Eso te iba a decir, yo decía, aquí estamos hablando, en este tiempo eres bien joven. E igual, los otros días estaba con la banda acústica rodante y con Carla Alvarado, y yo decía, ella fue mi primera jefa porque yo di clase de actuación cuando tenía 16 años. Carla fue mi actriz en Mujeres, en esa obra, y ahí ella me dice, tú puedes dar clases, ven. Y yo empecé a dar las clases a niños, de actuación a niños. O sea que en la Academia de Éxito de Carla Alvarado. Y ahí estuve muchos Yo quiero muchísimo años. a Carla. Yo también, imagínate, mi primera jefa en ese sentido. Entonces yo iba a la high school en Calley, vivía en Caguas. Mis días eran, yo iba de Caguas a Calley, estudiaba, salía de la escuela, volvía a Caguas, almorzaba, me cambiaba de ropa, iba a San Juan, trabajaba con Carla en la oficina de asistente personal, luego hacía mis ensayos y demás, y luego volvía a Caguas. Ese era mi lunes a viernes, a los 16 años. ¿Ves por qué antes de empezar a arrancar, no vas a entender por qué voy a decir esto? ¿Ves por qué estamos cansados? Estamos muertos, sí. Es que llevas un trote de vida así, porque no es que como que me le bajamos, es que le cambiamos los patrones. Claro. Como que ahora mismo tengo esto, después vuelvo a otro momento, tengo las mismas responsabilidades con otras cosas. Siempre has estado haciendo muchas cosas a la vez, como que, pero siempre te he visto como que en lo que sé de tu carrera, siempre está el emprendimiento, ¿sabes? Es como una cuestión de que no voy a ser empleada de alguien. Siempre como que buscas el crear tú la plataforma, ¿sabes? Bueno, lo he sido claro, empleada. Como todo, yo pero creo que ahí es que uno descubre esto no es lo mío. No es mío, sí. Es que tienes que vivirlo para saber que no lo quieres. Sí, sobre todo, fíjate, a mí me gustó mucho la experiencia del Nuevo Día, pero estar en el cubículo con la pared de frente, eso para mí a mí me encantaba que me mandaran a la calle a cubrir, a entrevistar. Yo trabajé en el Nuevo Día y era algo de transición y terminé 5 años allí. Yo dije, porque yo sigo aquí. Y también trabajé en Microjury 5 años también en la parte del departamento de audiovisual con Nore Feliciano, que hacíamos todos los streaming y de ahí aprendí a editar y toda la cuestión, pero igual, cubículo, pared, sin ventana, yo no era como bien agobiante en algún momento dado. Y entonces pues uno tiene que encontrar un balance, ¿verdad? No siempre en nuestra industria podemos monetizar como quisiéramos o cobrar como quisiéramos. Sin embargo, es una cosa que le digo mucho a mis estudiantes, eso no te puede disuadir de continuar haciendo los proyectos aunque no estés cobrando bien, porque en algún momento dado realmente lo que tú vas a poder cotizar es tu nombre. Correcto. Y tú no puedes llegar de la nada y decir yo soy fulano de tal y quiero cobrar tanto. ¿Quién tú eres? ¿De dónde vienes? ¿Con quién has trabajado? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, y de alguna manera hay que sudar el proceso para que llegue un punto en que la gente escuche tu nombre y ya tú seas tu propia marca y por ello puedas cobrar. Sí, yo en este podcast lo hemos repetido muchas veces. La misma vida te va diciendo cuándo es el momento. ¿Sabes? Lo que pasa es que uno cuando arranca piensa que es el momento, pero no, ese no es el momento, no le hagas caso en ese momento, arranca, se vas a trabajar de gratis, vas a trabajar por poco dinero, pero tienes que adquirir una experiencia, ¿sabes? Y más en el arte, ¿sabes? Estamos hablando de que aquí uno sigue creciendo y aprendiendo toda la vida, ¿sabes? En el mismo punto de la fotografía, ¿sabes? Constantemente vienen cosas nuevas que cambiar. Sí, puedes dirigir, puedes actuar, pero de igual manera cambian los tiempos, lo que la gente quiere ver, todo cambia, todo cambia. Ok,
porque como obviamente esto nos da una hora y Ajá. tú y yo podemos hablar fácilmente, ya lo vi que podemos hablar 3 horas fácil. Eh, Estás haciendo todo esto. ¿Cuándo llega la fotografía? La fotografía siempre estaba como medio de lado ahí. No, mi mamá es fotógrafa, siempre en mi casa había cámaras y tenía el acceso a cámaras de rollo, pero no era algo que yo hacía o practicaba. Nuevamente, en el cambio educativo, cuando termino el bachillerato, quiero hacer una maestría. ¿En qué la voy a hacer? Originalmente yo quería hacer una maestría en actuación y esos eran mis planes y ya yo tenía la universidad y todo costosísimas, porque las universidades de actuación son costosísimas. Tengo ese viaje a Cuba que te menciono, que voy con la universidad a presentar la investigación y llevo una cámara porque había tomado una electiva en bachillerato de fotografía. Ok. Cuando estoy en Cuba, yo me doy cuenta, tuve ese momento de yo no voy a gastar 40,000 pesos al año en una maestría en actuación, yo necesito contar historias de otra manera, de momento el tener la cámara en mano y poder documentar las calles y se me abrió un mundo. Yo pienso que viajar te hace eso, ¿no? Te abre una ventana a otras cosas. Y ahí, pues entonces dije, ¿sabes qué? Creo que esto es lo que quisiera que sea el próximo paso. Si me voy a diversificar y si voy a saber de todo un poco, pues creo que fotografía es algo que me llama la atención. Y ahí me aceptan en la Academia de Arte de San Francisco y hago el MFA en fotografía. O sea que en Cuba es que dice, espérate, yo En creo que Cuba fue como mi turning point de decir, no, yo quiero hacer algo visual, quiero complementar lo que ya sé en periodismo y lo que ya hago en actuación y con allá algo visual. hasta allá en San Francisco. Sí, y lo interesante fue que en la maestría fue que me di cuenta de que una cosa no es tan distante de la otra y por eso me especializo en el autorretrato, porque ya yo era actriz. Yo me sentía cómoda frente a cámara, cosa que no le pasa a muchos fotógrafos, que no se sienten cómodos frente a cámara. Y entonces era un nicho que tampoco muchos compañeros en la universidad estaban persiguiendo, así que yo me especialicé en lo que era el autorretrato y ahí descubro también mi pasión por el surrealismo y el fotomontaje y entonces me especializo en esas dos áreas que luego ahora cuando ya estoy casi terminando el doctorado en diseño en Argentina, mi tema de investigación es relacionado a los fotomontajes. Entonces voy Porque a mí me hilando y encanta esta pegando historia, porque ella ¿sabes? Hizo una maestría en San Francisco, ahora está haciendo esto en en Argentina. Argentina. Es como que, ok, pero y este brinco de, Yo pienso que es bien loco, pero la realidad tiene un es, poco algo de trotamundo. sí, Te gusta como que se, sin embargo, he pensado tantas veces si me voy o no de Puerto Rico y eso ha sido el un tranque. dilema bien fuerte en mi vida porque mi país es mi primer amor. Y Sí, nosotros somos cascaduros. sí, entonces tomé la decisión hace tiempo ya, sobre todo cuando me fui a San Francisco a estudiar, Ajá. que Puerto Rico iba a ser mi nido, que yo tenía que tener mi nido y que yo me di cuenta y he viajado a tantos países a hacer tantas cosas, teatro, investigaciones, congresos, Ujú. y me di cuenta que yo no tengo que escoger. Puerto Rico es mi país, aquí está mi nido, aquí está mi casa. Si tengo que viajar y hacer un proyecto por par de meses o par de Ay, lo años en hace. otro lugar, voy, lo hago y regreso. Correcto. Pero el tener esa seguridad de que tengo mi casa en mi país y eso realmente no lo cambio, no lo cambio. Y es duro. Yo admiro el que llega y se tira el doctorado más todo lo que conlleva la vida normal, ¿no? Yo llegué hasta la maestría, y llegué en UAU y le he pagado duro. Ujú. Este, pero sé lo que es vivir y estudiar de la manera que conlleva estudiar, no en la UPI estando aquí, tú sabes que vas a Río Piedra y sigues Ujú. estudiando, sino que estás en otro país, en tu caso estás en totalmente otro ambiente, Sí. estudiando el doctor. ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo has Mira, trabajado yo esto? lo empecé presencial en Argentina. Y lo estás, ok, Es un programa para extranjeros que estaba diseñado para uno viajar 2 veces al año, porque el cuatrimestre te lo dan en un mes. Cada semana es un mes de contenido. así yo Y hice mi maestría. yo empecé en febrero 2020. ¿Te suena familiar la fecha? Ya. Casi me quedo atrapada en el aeropuerto porque cuando empieza a despuntar lo de la pandemia, empiezan a cerrar los aeropuertos y nos empiezan a soltar en Argentina como, mira, tienen que devolverse a sus países porque no sabemos lo que va a Bien. pasar y casi me quedo varada, casi no puedo regresar a Puerto Rico. Llegó en marzo, llegó como 1 o 2 días antes del lockdown total. Y entonces, pues ahí también económicamente Argentina ha sufrido un montón en estos años, políticamente ha Ujú. sufrido unos cambios que
han dificultado el que el doctorado se retome presencialmente porque todos somos extranjeros y sobre todo los extranjeros que manejamos el dólar, no es seguro para nosotros ahora mismo volver. Así que han mantenido el programa online, que lo hace más retante para mí porque cuando es el mes en Argentina, pues tú sacas el mes para ir a Buenos Aires, no estás Y te haciendo más nada desconecta. más que estar 6 días a la semana estudiando y te Pero aquí no. desconectas. Pero aquí no, ayer mismo, o sea, ayer, por ejemplo, yo fui a Ponce, di un taller de dramaturgia, regresé, me conecté 2 horas a clase y después di 1 hora y media de clase. Sí, estudias un doctorado y editas una película. Ajá. Normal. Normal. En medio de la tesis. Exacto. En medio de mi investigación de Ajá. tesis. Sí. Así estamos. Por eso es que de verdad admiro, ¿verdad? Porque has logrado mucho, pero no es fácil, no es fácil. Bueno, cuéntame de la pieza que tuviste en el Louvre en París. O sea, cuéntame eso. O sea, uno buscando es como, ok, algo Ajá. más aquí. Sí, pues parte de lo que te enseñan en la Academia de Arte de San Francisco es autogestionar tu nombre dentro del medio, porque realmente, pues como fotógrafo, sobre todo en mi país tan pequeño, pues una de las cosas que te enseñan es tú tienes que buscar tus espacios en la industria, claro. Tienes Y que como venderte. parte de las clases, pues te abren a todo este mundo de las convocatorias, de someter, de competir con tus trabajos. Ok. Entonces, en esos años estuve sometiendo muchos trabajos, muchos proyectos, y así es que tengo muchas publicaciones en libros y revistas y premios también en fotografía. Y uno de esos era una exposición itinerante en el recibidor, en el lobby del Louvre. Y es una foto que tomé en Cuba. Yo estuve viajando varios años a Cuba, estuve casi 5 años yendo a Cuba al Festival del Caribe, Fiesta del Fuego en Santiago de Cuba, con diferentes proyectos. Y en ese proceso también creé un proyecto que se llamaba Las Calles de mi Caribe, donde estuve alrededor de 5 años, iba a Cuba, a República Dominicana y en Puerto Rico capturando personas en las calles. Y mi propósito, de alguna manera, era presentar que no somos tan diferentes como Caribe. Era atender esta cuestión del discrimen, del no querer ser confundido con un dominicano, porque para nosotros tiene una connotación diferente. Y en la exhibición al final que hice de Las Calles de mi Caribe, las fotos no estaban identificadas por país. Y la idea era precisamente que la gente dijera, no, eso es en Cuba, no, eso es aquí en Puerto Rico. Entonces, de ese proyecto hay una pieza que se llama Mujer en la Puerta, que es una mujer en La Habana con su tabaco, igual caminando por la calle, tipo Steve McCurry cuando agarra a la niña afgana, que tomas una foto, tú no sabes qué va a pasar con esa foto. Y nunca vas a ver a esa persona jamás en tu vida. Y esa fue la foto que fue seleccionada para estar en el Louvre en París. Como artista, ¿pudiste estar allí? ¿Pudiste? No pude ¿O estar fue en que ese momento. le enviaste la pieza? La envié, sí, cuando las participaciones internacionales son súper costosas. La gente piensa que las organizaciones siempre te pagan por ir, eso no es así. Algunas te dan ayudas, te dan unas becas, pero no siempre es así. Entonces, cuando son festivales de teatro que vamos en grupo, pues hasta más costoso. Y fue en un año que teníamos muchas participaciones internacionales de diferentes maneras y simplemente no me daba el budget para montarme en un avión a ir a Francia, por más que hubiese querido. Sí he tenido la oportunidad de estar en otras exhibiciones mías internacionales. La última que pude viajar antes del COVID fue a Hungría, que una de mis fotos fue seleccionada como los mejores 11 retratos del mundo. Y era la única latina realmente en esa exhibición. Y ahí sí fui. Me monté en el avión y me fui para Budapest y olvídate, la última la paga el diablo, como nos dice, como decía mi mamá. Pero en París no pude estar y sí nos enviaron, las fotos las publicaron después en un libro y el ver el evento y el ver tu foto con la gente ahí no deja de ser emocionante aunque uno no está allí. Sí, definitivamente, porque es un trabajo que hiciste que ha viajado el mundo sin tú, prácticamente pensar que iba a viajar el mundo. Porque cuando uno hace un proyecto, tiene una foto, no está diciendo, quiero ganarme un premio con ella. Sí, tú tiras la foto, tú lo que estás viendo, el ojo lo que quiere ver y tu interpretación, que me encantó la idea de que hubiera foto y no supieras de dónde es, eso está genial. ¿Pensaste que con la fotografía ibas a llegar tan lejos? No, y tampoco pensé que me iba a dedicar a enseñar fotografía en la universidad. Sin embargo, pienso que es un medio de comunicación como cualquier otro, que es muy subestimado en nuestro país.
porque la gente piensa que fotografía es bodas y quinceañeros. Y una de las cosas que yo trato de trabajar con mis estudiantes cuando llegan, yo soy profesora en la maestría de fotografía en Ok. Atlantic University, quiere decir que mis estudiantes son todos adultos, ya tienen sus carreras hechas, trabajan todo el día y se meten en la noche en un salón 4 horas a verme la cara. Ujú, Entonces, ujú. es decir, tú necesitas querer estar allí. Claro. Y me di cuenta que parte de la vocación como fotógrafa no solamente es ser fotógrafa, sino también enseñar lo que a mí me enseñaron en la Academia de Arte de San Francisco, que es la fotografía como medio de comunicación, que es la fotografía como un medio de autogestión, con la profundidad que merece, con la Ujú. profundidad que tiene y todo el alcance que tiene como medio y como disciplina, que en Puerto Rico realmente no se habla lo suficiente. Sí, no es un enmarcado de que sea bonito, ¿sabes? Es que cuente No, algo, que diga algo, adentrarnos en crear la un profundidad, el sentimiento. que tú sepas lo que está, investigar el tema, el capturar, el tú pensar cuáles van a ser los elementos iconográficos que yo voy a utilizar para contar esta historia visualmente en una pieza. O sea, esas referencias históricas que tú tienes que tener, Ujú. desde la cuestión de mezclar la semiótica con la Ajá. fotografía, o sea, verdaderamente una profundidad que merece el tiempo dedicarle y que a la larga, si después te vas a dedicar a hacer bodas y quinceañeros, cool, pero te vas a dar cuenta que no eres igual que todos los que cubren bodas y quinceañeros, porque tienes, como decía Mario Roche, Automáticamente. la cabeza amueblada con Ujú. otras cosas y estás viendo a través del lente otras cosas. Que probablemente seas un mejor fotógrafo de bodas y quinceañeros, porque puedes sacar fotos que no van a ser las normales que Correcto. todo el mundo quiere hacer, porque vas a tener un punto de vista y un ojo ya entrenado que cambia Ujú, automáticamente. A la que ujú. ese ojo cambia, no hay manera de echarlo para atrás. Sí, y también el mundo del fotomontaje, que fue con el que más me relacioné, me abrió también otras puertas, sobre todo en piezas que han ganado premios y demás, mezclando la cuestión del surrealismo, mezclando la cuestión de la actuación y enseñándolo también. Cuando a mis estudiantes se les abre esa puerta, es como que, podemos hacer todo. Y ahora que ellos tienen tanta más tecnología que la que tenía Sí, yo cuando estaba claro. estudiando, eh, es algo que es bien bonito ver cuando conectan con esas posibilidades que quizás en un momento dado no las veían porque veían la fotografía como algo muy limitado. Y bueno, el fotomontaje también es una destreza que yo intenté incluir, o digo intenté, la incluí dentro Ujú. de la edición de la película. Entonces, como yo fui la que edité, tiene ese estilo surrealista de fotomontaje y las transiciones entre una escena y otra, cuando se entremezclan, tú puedes hacer una captura de pantalla y es un Una fotomontaje foto que más. puede vivir solo en una pared como una foto. Ya. Quiero tocar un poco tu faceta de dramaturga, ¿no? Tienes varios libros, son 4 o tienes Son más 2 ya. libros de Eh, cuentos cortos. ajá, o son 2. ¿Por qué publicar? ¿Sabes? Una cosa es un escribir, pero tú nunca te quedas ahí, ¿sabes? Ahora Ujú. mismo hablamos de la fotografía, terminan haciendo exposiciones, ¿sabes? Tú no te quedas ok, escribí, lo dejé para mí, ¿sabes? Lo escribí y se convirtió en una obra. ¿Por qué empezar entonces a publicar? Pues mira, hasta el momento que yo publiqué mi primer libro de cuentos cortos, yo, fíjate, muy interesantemente, yo escribí mucho teatro, pero no era teatro para mí. A mí me comisionaban obras de teatro y Ah, ok. compañías me contrataban porque querían hacer una obra, por ejemplo, para educar sobre el abecedario a los niños, digamos. Pues entonces me contrataban como dramaturga para crearles el libreto. Y desde muy temprano me desarrollé la dramaturgia así, creando para Mm, otras personas, mm, proyectos para otras personas y luego entonces también pues proyectos educativos para escuelas, no necesariamente temas que eran personales, sino una obra de teatro para ayudar a que no corten los árboles en los bosques, por ejemplo, o para educar sobre la lectura, siempre con temas que me parecían útiles ok. aportar, Algún fin. claro, pero cuando ocurre María en el 2017, que de momento me encontré con un montón de tiempo en mis manos, como mucha Sí. Ujú, gente, para no volverme loca, me ujú. agarré a la escritura y a la lectura. Yo leí tanto en el periodo de María, yo te diría que yo leí más de 25 libros en 4 meses. Era una cosa de que yo lo que hacía era leer, leer. Me daba tanta ansiedad todo lo que estaba pasando que me refugié en esos mundos de fantasía que me Ajá. proponían los libros y me sentía segura ahí. Y empecé a escribir unos cuentos que empecé a publicar en las redes sociales y tenía un feedback bien chévere de la gente y me di cuenta que mucha gente estaba viviendo lo mismo que yo.
Entonces ahí es que creo el personaje de ella. Mis cuentos se llaman Ella, cuentos cortos, y Ella y el mundo, y estoy trabajando en Ella y el universo, que es el tercero, porque tengo una novela que quiero publicar, pero siento que quiero cerrar la trilogía de los cuentos cortos y después pasar, brincar allá. Aunque ya tiene 20 capítulos escritos la novela, yo dije, no, la trilogía va primero, vamos a cerrar esto y entonces vamos al próximo proyecto de literatura. Entonces, en ese sentido, Ella era para externalizar mi persona en un personaje y tener la posibilidad también de añadir y tomar unas licencias creativas porque no es autobiográfico. Son cosas inspiradas en mi vida y en personas que conozco, pero al crear ese personaje de ella me daba la libertad también de añadir otras cosas, de escribir un poco más en verso, de proponer cómo hubiese sido esa historia de otra manera, etcétera. Y como sabía que, porque tengo estudiantes, sé que tienen issues con la cuestión de la lectura y las lecturas largas. Entonces decidí hacer cuentos cortos que retienen la atención por un periodo corto de tiempo, pero van bien profundo a diferentes temas. Toco el tema de la salud mental, el tema de querer o no querer tener hijos, el tema de las relaciones, o sea, muchas cosas que tenían que ver conmigo, pensando otra vez que era algo muy personal para mí y que a lo mejor no razonaba con tantas personas. Consigo publicaciones puertorriqueñas que se interesan en el libro y hacemos una primera tirada, y esto es bien importante. Cada vez que yo me integro en una nueva disciplina, yo tengo que empezar de cero. Porque tú no puedes pensar que como ya tú tienes una carrera en teatro, ahora vas a tirar un libro y la gente sabe quién tú eres. Nadie sabe quién tú eres como escritor, tienes que volver a empezar. Y lo mismo me está pasando ahora con cine, es empezar desde cero. Cada vez que tú tienes un proyecto en una disciplina, tú tienes que tener la humildad de que echa para atrás, empieza, que la gente te conozca en esa disciplina. No pretendas que la gente ya sepa quién tú eres. Así que en ese sentido, pues yo cogí una cajita en mi carro y me iba a todas las actividades y a todos los eventos donde me invitaban a leer el cuento, y en esas actividades vendía libros y de momento vendí 500 copias del libro. Y ahí entonces hago el segundo, que ya estábamos en pleno lockdown de COVID, y fue bien interesante porque fue la dinámica de por correo, de enviar los libros por correo y demás. Y así es que surge esas dos publicaciones. Ok, ya para entonces ahora lo que nos falta, ¿verdad? Antes de que nos terminemos la hora de nuestra conversación, vamos a hablar de la película porque quiero dedicarle un ratito a esto, porque como acabas de decir, nuevamente comenzar de cero, es otra vuelta. Ya tú habías trabajado en cosas fílmicas, no es que estabas totalmente ajena a la industria, pero una cosa es trabajar, que si de asistente de producción o de ProMaster, o sea, lo que sea. Pero vamos a hacer este proyecto nosotros acá. Llévame desde el punto A hasta que lo terminaste. Esto originalmente iba a ser trabajado con unos fondos que iba a ser para bregar con la obra de teatro. ¿Cuándo entonces decides hacer el cambio y decir, bueno, no, esto no va, vámonos para este lado? Es un periodo muy corto de tiempo en el que se ha hecho este proyecto. Fue en enero de este mismo año que se toma esa decisión. A mí me encanta porque cuando es como que, wow, tú hiciste sí, arrancando el año. Arrancando el año. Como tú dices, yo fui la productora de Los Dominriqueños 1, he sido coordinadora de producción y productora en un montón de proyectos fílmicos, pero nunca un proyecto mío como tal, sino proyectos de otras personas que me gusta, o sea, me gusta poder cargar la visión de otra persona y llevarla a puerto seguro. Pero en este caso, cuando se nos presentan todos estos obstáculos para volver a hacer la obra, que ya teníamos la propuesta aprobada con el dinero, siempre habíamos hablado la posibilidad de hacer una versión fílmica con Efraín como director, pero yo sé que Efraín tenía otra visión que requería otro presupuesto también. Entonces, en enero, cuando tomamos esta decisión, yo me reuní con el equipo de trabajo, todo el mundo me miró así como, ¿estás segura? ¿Esto va a pasar? Ok, cool, confiamos en ti. Y un poco lo que yo pienso que la experiencia de haber hecho el programa AgroReto el año pasado, que fue un programa de telerrealidad con estudiantes del Departamento de Educación para WIPR, fue un proyecto que yo asumí también la escritura y la dirección con la producción porque había una conciencia de presupuesto. Entonces, como yo estaba bien clara de cuál era el presupuesto que yo tenía para el programa, yo no me atrevía a traer otro escritor que me entregara unos guiones muy buenos que yo no pudiera producir.
Entonces ahí el yo escribir los programas fue pensando en que yo tenía el dinero para hacer lo que yo estaba escribiendo. Trabajado por presupuesto. Igual con la dirección. Estaba bien segura de que mi concepto de dirección era posible porque yo hice el presupuesto, yo tenía la conciencia del dinero. Y un poco esa experiencia es la que yo traigo a lo de Lolita este año. Y yo digo, ok, ya yo sé cuánto es el dinero, yo voy a hacer la adaptación al guión pensando en el dinero que tengo, en los recursos que tengo, la gente que tengo, para que sea posible. O sea, yo no quería arrancar con un guión que de momento tú dijeras, ¿y de dónde? Ajá. Entonces, pensando en los recursos que tenía, yo compré la casa de mis abuelos y en el segundo piso yo tengo mi estudio de fotografía. Pues ya en mi mente ese era nuestro picture house. Y de hecho nosotros desmontamos el estudio de fotografía y ahí hicimos la celda y después esa semana la desmontamos y la volvimos a montar para la tortura. Se pintaron las paredes, se cambió el piso, se quitó la ventana, se rompió la ventana, se convirtió en set. Igual el lobby del estudio de fotografía fue la oficina de los políticos y el otro espacio fue la habitación de Lolita y la fábrica del capataz donde ella trabajaba en Nueva York. Y recreamos el grito de Jayuya en las escaleras y en el techo de mi casa. Tengo gente bien creativa trabajando también. Y te cuando sacaste el jugo. Traigo estas cosas descabelladas, me miran al principio, pero sí, ok, sí, ahí sí. Sí, pero tiene mucha lógica porque sigue siendo la misma locación. ¿Sabes? No hay cambios de locación, de que hay que mover, sino que hay equipo que se puede quedar ahí, que es cuestión, sí, le veo la lógica que estabas trabajando. Y ahí se va mucho dinero, en el base camp, en dónde vas a comer, entonces al ser mi casa, pues mis chicas de craft service cocinaban en mi cocina, subían al segundo piso, comíamos allí mismo en el balcón. Sí, o sea, el barata costo. Claro, porque es que tú no puedes pensar solamente el presupuesto de lo que vas a ver en pantalla, es el andamiaje de hacerlo real. Y que estás trabajando con profesionales, con gente que tú tampoco puedes tratar como si fueran estudiantes. Correcto. Y entonces, pues en ese sentido, mi casa se convirtió como nuestra casita de producción, de trabajo. Y ahí hicimos prácticamente el 70% de la película. Solamente grabamos afuera el lago, que fue Recursos Naturales nos permitió grabar en el lago La Plata. Dennis nos permitió grabar una escena del diner en Nueva York. Recreamos un diner de Nueva York en Dennis, Puerto Rico, en el Dennis de San Patricio. Que también fueron colaboradores, y el ataque al Congreso, que lo recreamos en el Teatro América de Vega Baja. Ok, sabe que prácticamente cuatro locaciones fueron entre tu casa, sí, más o menos. Sí, 4 locaciones y que no costaron dinero. Entonces por ahí arrancábamos. Cuando hice la adaptación del guión, sabía que quería mantener el libreto de teatro, la historia, pero entonces era, ok, ¿cómo lo vamos a contar? De que esto se puede hacer en casa, de que esto se puede hacer en casa, de que esto lo podamos hacer con los actores de nuestra compañía, que no se nos saliera de las manos en ese sentido. Aparte de que, como te digo, tengo gente muy creativa. Yomar Cruz, que fue la vestuarista, ella cosió los sombreros. O sea, ella realmente le metió bien chévere a la cuestión del vestuario porque estamos trabajando época. Estamos trabajando en 1950. Y que complica la situación. Comprar sombreros y ese tipo de cosas en 1950 es carísimo. Mi mamá, que fue la prop master, maximizó a la máxima potencia el meterse en pulgueros y lugares en la isla buscando cositas, vasos, los detallitos. Tenemos una maquinilla. Yo conseguí por eBay el periódico original. Yo creo que la pieza más cara de la película pues ese periódico. es el periódico que tiene 70 años, el periódico, y lo tratábamos así, casi como que, ok, cuando vamos a grabar la escena, ahí lo sacamos del Pero plástico. al final se convierte en una pieza que tienes ahora. Es una pieza de colección, la realidad. Totalmente. Igual, por ejemplo, la Biblia de Lolita en la celda, esa Biblia es de 1950. Conseguimos una copia de Los Miserables, que era el libro favorito de ella, de 1950. Mi compañero fue el director de arte y él maximizó todos los recursos de construcción, son reciclados. Todas las rejas realmente son paños de las ventanas de mi casa que se habían arrancado y estaban mohosas por ahí en una esquina. Y como él solda, él cogió los paños, los soldó y hizo las rejas completas. Rompimos la ventana, pusimos una reja ahí para hacer las tomas de afuera hacia adentro, que pareciera una celda real. Escenografías y vestuarios de otras producciones de teatro. Nosotros tenemos unos almacenes y agarramos de todas las producciones posibles y de época, camisas, gabanes, los gabanes de mi papá de cuando trabajaba en el departamento de educación, todos se usaron en el vestuario, porque teníamos que maximizar
los recursos que teníamos y el presupuesto que teníamos. Cuando invito al equipo de trabajo a Natanael Morales a ser operador de cámara, él trae consigo su cámara Red y sus 2 lentes, que fue la que utilizamos para grabar. Él trae también al gaffer, Harrison Halley. O sea, gente muy talentosa que de verdad con nada hicieron magia. Sí, era un crew pequeño, pero todo el mundo estaba bien consciente de lo que había que hacer. Y todo el mundo estaba bien pompeado también con la idea de hacer esto y hacerlo posible y hacerlo real. Y todo se abordó con un respeto al proyecto. Me acuerdo que el primer día de filmación, arrancando la primera escena, era en la ducha, en un momento en que Loita se está bañando para prepararse al congreso. Esto es una escena que Efraín quería, que él integra al libreto que no estaba. Y de momento está en la misma ducha, tengo al operador de cámara encima de mí, todo el mundo en la ducha conmigo. Y yo lo que tengo es como un pañito que me está tapando, o sea, es súper vulnerable. Ajá. Y ni siquiera pensarlo 2 veces, era como que este es mi corillo, esta es mi gente, me van a proteger, estamos aquí, olvídate, vamos a hacerlo. Y así arrancamos. Y el poder tener esa confianza, uno como mujer en tu equipo de trabajo, que la mayoría son todos varones, es bien importante también, sobre todo cuando estás en ese espacio de vulnerabilidad. Claro. Cuando grabamos las escenas de la tortura, que son unos quiebres bien difíciles para mí, yo estaba atada en cadenas verdaderamente, eso ahí parte, llegaba un punto que la ansiedad que ves es real, las lágrimas son reales, ahí realmente yo canalicé un montón de cosas porque me veían situaciones muy similares y en términos de la actuación, pues eso ayuda un montón. Pero el confiar en la gente que está detrás de cámara es vital. Sí, yo creo que, y que sepan que a dónde se quiere llegar, yo creo que es bien importante que todo el mundo esté claro, ¿sabes? Sí. Yo creo que en un set, si todo el mundo está claro, llega más rápido a lo que quieren hacer y se pierde menos tiempo. Sí. Ok, el proceso luego de que terminas de grabar la película, editas tú la película, ¿sabes? Esos son otros 20 pesos, ¿sabes? Eso es otro tiempo que hay que dedicarle. ¿Cómo lo trabajas? Porque no dejas, volvemos, como lo que decías cuando estudias, te vas a otro país a estudiar. No es que sueltas todo y te pones a editar esto. Sí, mira, yo sabía que yo iba a editar porque no teníamos el dinero para la postproducción. Entonces a mí me vino la oportunidad de trabajar otra película a la par con esta. Yo estuve de coordinadora de producción en otro proyecto que cobré bien porque era un proyecto que tenía mucho presupuesto y trabajaba en junio. Yo grababa lunes a viernes esa película y domingo grababa Lolita. Entonces, con lo que yo gané de esa película, desde mayo yo me organicé económicamente para poder sufragar mi vida hasta septiembre con lo que me ganara en ese otro proyecto para poder realmente tener el tiempo de dedicarle a Lolita y aprovechando verano que no estaba dando clases ni que estaba tomando clases, o sea, era el momento perfecto. So, económicamente yo me organicé, estas son mis deudas mensuales, estos son mis pagos, bla, 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 lo que voy a ganar aquí me da hasta la primera semana de septiembre. So, yo sabía, ese era mi time frame para editar, el tiempo que yo tenía cubierto económicamente para dedicarle 12, 14, 15, 16 horas sentada en una silla. Sí, pues son largas horas. Largo, y es un proceso bien solitario también, porque cuando estás grabando tienes a tu crew, pero cuando estás editando era mi computador y yo. Y ahí yo pienso que ese fue para mí el proceso más difícil. El verme tan sola, el sentirme tan sola en el proceso, el cuestionar, esto está bien, lo estaré haciendo bien, voy por bien, a lo mejor es un viaje, me estoy yendo por otro lado. Esto tiene el timing indicado. El timing, tuve que editar en proxy, o sea, 4K, las computadoras se ponen súper lentas. Me acuerdo que la conversión a proxy tardó 30 horas. O sea, yo dejé la computadora 30 horas ahí haciendo la conversión en proxy para después entonces exacto, meterle. Para entonces poder meterle. Para que el que no, ¿verdad? No entienda, proxy es como si le bajamos la calidad y le bajamos el peso. Después eso se vuelve y se regresa para atrás, pero... Y ese proceso... Yo creo que fue el más que yo sufrí, no me gusta usar esa palabra, pero la realidad es que sí, fue es que es duro, es que uno a veces por como uno quiere el proyecto, no quiere hablar que uno... Sí. Pero parte de la felicidad muchas veces también hay que sufrirla, tú sabes. Sí, yo a veces sentía que cuando sacaba la cabeza así del agua, era cuando llevaba a mis papás a comer o qué sé yo, que ahí lo hablábamos y era como que, Dios mío, es necesario que te despegue un poco porque así cuando regresas ves cosas que no has visto porque estás tan cansado también que el mismo cerebro se las pasa. Vamos a pasarla. Entonces cuando vienes con ojo fresco de nuevo es como que, wow, esto no era lo que yo estoy haciendo. Sí. El director después llegaba a... No, el director vio el muñeco ya montado.
porque tuvimos una situación que cuando yo monté el libreto completo, el guión completo, eran 40 minutos. Y yo decía, esto es muy corto, no aguanta cine. Así que yo tomé un montón de decisiones en postproducción para llevarlo a 70 minutos, integrando pietaje histórico, o sea, que realmente el director ya ve el muñeco montado porque yo sabía, si yo lo integro en este proceso, va a ser más largo, más lento, y nosotros tenemos que entregar un informe final de los fondos ahora a finales de octubre, o sea, que tampoco es que tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces, pues yo le hablé con él y me dijo, yo confío en ti, proponme algo. Y entonces, pues yo trabajé entonces esa extensión hasta 70 minutos y le presento el muñeco, ahí él me da las correcciones, mira, esto aquí, me sugirió algunas cosas, y ahí entonces yo le dedico una semana adicional a trabajar todas esas recomendaciones y todas esas revisiones que él vio en ese screening del borrador. Pero realmente nadie llegó a ver la película final hasta la premiere. Nadie en el mundo había visto la película más que yo, porque incluso 2 días antes de entregar el DCP a Caribbean, cuando me llega la masterización de audio, había una desincronización. Te iba a preguntar ahora quién masterizó audio. Natanael Morales, mi operador de cámara, que él es productor musical y él me ayudó con la masterización de audio, pero cuando me lo entregó, yo no sé si con el cansancio fue que yo seguía arreglando cosas y cuando me llegó la masterización me desincronizó. Ya. Así que todavía 1 o 2 días antes de entregar el DCP hubo cambios en la película. So, verdaderamente nadie había visto la película hasta el 25 de septiembre que tuvimos la premiere pública. Y fue como, por eso te decía que cuando me di cuenta de, ya esto sale en cines, ya. Ahora sí, porque es la cuestión de soltarlo, que no lo sueltas, pero lo sueltas más o menos de que, ya esto va a correr, ¿sabes? Y de verdad llegar en un momento que tú decís, ¿sabes qué? A lo mejor hubiese querido hacer otra cosa, a lo mejor lo hubiese querido mejor. Es lo más difícil. Quizás no está perfecto, pero ahora mismo, o sea, el tú de llegar al momento de decir, así se queda. Esto es lo que yo voy a entregar, estoy orgullosa del trabajo, pero sé que obviamente con más tiempo, con más dinero, con más recursos se pudo haber hecho algo más y todo el mundo me lo dice. Es que las escenas yo quería que duraran más y yo en mi mente, tú sabes lo que cuesta que dure más la escena. Claro. Y eso ha sido el feedback general de la premiere, era esa, como que querían más, querían ver más escenas, más tiempo y eso pues lo agradezco un montón, pero de verdad es que no teníamos el presupuesto para hacer más. No, y el tiempo también es una cosa bien importante, ¿sabes? Es como que si yo sigo alargándolo, no sale, ¿sabes? No sale. Y hay que ponerse momentos de que hasta aquí. Claro, y hasta aquí, y tú estar orgulloso de cuando digas hasta aquí. No es como que aquí para empezar a dar excusas. Claro, porque por otra parte, este proyecto para mí fue una inversión. O sea, yo dejé todo mi dinero, todos mis ahorros, todo mi tiempo en este proyecto. Yo no cobré por nada del proyecto. Todos los fondos tú los vas a ver en pantalla. Y era una inversión de tiempo tan grande que yo decía, bueno, por lo menos que cuando esté en pantalla yo me siento orgullosa de lo que voy a ver. Sí, que no sea una vergüenza ajena. Porque es una carta de presentación. Yo creo que esto y Agrorreto, esos 2 proyectos, son una carta de presentación de nuestra compañía y de mi equipo de trabajo, de poder demostrar nosotros podemos hacer esto y que ¿verdad? Tener la esperanza de que eso nos abra más puertas en la industria. Claro. Sabes que el plan ahora, luego que esté en cartelera aquí en el cine, festivales nos vamos a circuito de festivales y bueno, escuelas y universidades, porque no deja de ser un proyecto educativo. En la medida que nos los pidan, los seguiremos presentando. Yo creo que es una manera de hacer la transición y que se vaya después para lo educativo, porque hay bien poco material nuevo de nuestra historia, y yo creo que es importante también tocarla de esta manera y traer gente que pues, de poner otro punto de vista a un personaje que conocidos por muchos, no conocidos como uno quisiera hoy en día, ¿verdad? Yo creo que es más conocido de tu generación para acá, y los que le preocupa, porque hay mucha gente que yo sé que ni saben quién es él. De verdad que gracias por estar aquí y compartir tu historia, de verdad que vuelvo y te digo, cuando tú quieras, me siento muy cómodo hablando contigo, así que cuando tú quieras, te deseo lo mejor. Ya saben que está en las salas de cine, está en cartelera ahora mismo la película, así que pueden coger para allá, véanla,
apoyen el cine, que es un cine que se hace con mucho sacrificio. Y pues por lo regular yo digo esto, yo no quiero que vayan a apoyarlo porque es cine puertorriqueño. Vayan a verlo porque pues es un cine que se trabaja y hay una manera de exponer una historia y esta es la manera de que ella está exponiendo la historia de Lolita. Yo le doy esto a todo el mundo, ¿verdad? Ay, gracias. Para que sepa que pasó una hora sentado aquí conmigo. Te deseo lo mejor. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Dónde pueden llegar a conectarte como fotógrafo, como whatever? Tú tienes como Sí. 500 cosas que haces. Bueno, en mi calidad personal y profesional me pueden conseguir como V Torres Mestey, tanto en Facebook, Instagram y TikTok. Hay que meterse en todo. Sí, todo, sí, lo sé. Y la compañía la pueden conseguir como Enfocarte Inc. en Facebook y en Instagram. Si nos llegamos a ir por enfocarte, era una hora más de eso Ah, nada sí, más. De completamente. eso nada más, porque esas de esos teatros y hay un montón de cosas que tú has hecho ahí. Sí. Que enfocarte lo usaste como la casa productora, ¿no? Sí, es una También de la organización película. sin fines de lucro. Y usaste para la película. Ujú. Bueno, gracias mil, de verdad. Ya saben, síganos, dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete. Nos puedes seguir aquí, tenemos mucho contenido aquí en GW5 Network. Saben que estoy tratando de sacar este proyecto más a menudo porque hace tiempo no lo sacaba como lo hacía antes, que lo sacaba semanalmente, pero seguimos trabajando para esto porque se hacen muchos podcasts en este estudio. Y ya para despedirnos, ya saben que siempre les digo, toda vida es una película, la diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.